Bienvenidos de regreso a este su podcast favorito titulado Vida. El día de hoy estoy aquí como cada semana con mis hermanos grabando un capítulo para este podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero primero quiero dar lugar a que mis hermanos se presenten. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Una semana más. La verdad es que el tema del día de hoy sí está muy cool, muy interesante. Y la verdad el tema está muy interesante. Y pues nada, soy Ruth Abigail Ramírez Alba y espero que les guste. Hey, ¿qué onda? Yo soy Gaby Ramírez. Estamos muy emocionados de este tema que vamos a hablar el día de hoy. Hey, ¿qué onda, gente? Estamos muy emocionados por este tema. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y pues el tema del día de hoy está titulado el capítulo del día de hoy como la ansiedad. El día de hoy vamos a hablar de la ansiedad, este problema que a lo mejor muchos hemos pasado, pero no sabíamos, o que muchos estamos pasando y no sabemos a lo mejor reconocer el porqué o las causas. Pues queremos en este capítulo abordar un poco de ese tema y también, si es posible, darte soluciones para que puedas salir de esta enfermedad lo más pronto posible. Estaría muy bien, y me gustaría empezar con una base bíblica que está en 1 de Pedro 5:7, que dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Eso sería, y me gustaría leerles también un poco ahora por el lado científico la definición de ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor, inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Así es. Si te fijas con estos ejemplos que di, ahorita que lo estaba leyendo, me doy cuenta que muchas de las veces somos víctimas de la ansiedad, pero no nos damos cuenta porque a lo mejor es en un nivel muy bajo, en un nivel no tan fuerte como a lo mejor a muchas personas están sufriendo de ello. Sí. Hace un poquito yo escuchaba que esta frase que creo que la he mencionado en otro podcast, o no sé si fue en un culto de jóvenes, pero escuchaba que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Sí. Y de hecho ahorita en la definición que daba Saúl, en la descripción y todo, o sea, como como los síntomas, Saúl mencionaba que es cuando estás preocupado o estresado por cosas que vas a hacer. Sí. O sea, quiere decir que vas a tener algo de razón, o sea, es algo que todavía no realizas, pero te presionas tanto que te llega a afectar, o incluso no por realizar una tarea, sino por, no sé, cumplir con ciertos estándares, obtener una carrera, obtener un puesto o tener la vida de tus sueños. A lo mejor eso te está generando un poco de ansiedad. Exacto. Sí. Yo me puse a investigar un poco como de los síntomas, porque probablemente, como decís Saúl, tal vez estemos pasando por eso y ni siquiera nos hemos dado cuenta que es un problema muy común. Y bueno, son 8, los voy a leer rápidamente. Dice: sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento de ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero la última sí me pongo a pensar y digo, es más común de lo que parece. O sea, de que tienes pensado, no sé, tienes un plan para mañana y te preocupas porque no sabes cómo lo vas a hacer, en qué tiempo y todo eso, y no sales de ahí. En vez de empezar a hacer algo para pues agilizar el proceso, te quedas pensando en cómo lo vas a hacer, y es la preocupación en la que pensabas. Y estuve leyendo el texto que Saúl nos compartía, que decía, ¿cómo decía? Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Me puse a leer sobre una página que decía como, o sea, cristianamente, o sea, tomaba de la mano de Dios cómo podría salir de eso, y el primer paso es eso, o sea, entregarle los pensamientos a Dios, porque la ansiedad, o sea, viene del pensamiento, ¿sabes cómo? Entonces me acuerdo porque Jacob y yo leímos un plan en nuestra Biblia, en YouVersion, y una de las cosas que pensaba era eso, o sea, que decía era eso, o sea, el pensamiento.
lo pensaste. Y luego, o sea, en esta página que les digo, mencionaba que teníamos que entregarle los pensamientos a Dios y con eso bastaba. Sí. Sí, o sea, mencionando del plan ese que Ruth menciona, se llama Ganando la lucha en tu mente. Lo pueden buscar en la Biblia de YouVersion y se lo recomiendo, está bien padre. En ese plan mencionaba eso, o sea, que todo, o sea, la mayoría de las cosas con las que lidiamos nacen en la mente. O sea, ansiedad, depresión, incluso a lo mejor algún tipo de adicción o de pecado con el que estás lidiando nace desde tu mente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No tienes que detener la conducta, sino que tienes que arrancar y detener la raíz de la conducta que estaba en tu mente. Porque muchas de las veces es como que, estoy ansioso y no sé, solamente hago cosas para distraerme y no pensar en la ansiedad. ¿Sabes cómo? O cortar la ansiedad. Pero no estoy yendo a la raíz, es como que viene desde la mente. Y este plan mencionaba que a veces tienes que atacar algunas mentiras que trae el enemigo a tu vida, y contrarrestarlo con las verdades que vienen en la Biblia, o sea, que tiene Dios para nosotros a través de la Biblia. Y una de esas, por ejemplo, podría ser en el Salmo 56:3, dice la palabra de Dios: el día en que temo, yo en ti confío. O sea, puede ser ese tipo de verdad, ¿sabes? Como incluso a lo mejor verdades que no vienen en la Biblia, así como que Dios, tú tienes control de mi futuro, tienes control de mis finanzas, tienes control de mis sueños, tienes control de mi carrera, ¿sí me explico? Empezar como a hacer ese tipo de declaraciones y, o sea, no solamente hacerlas, a lo mejor escribirlas y apropiártelas en la mente para poder cortar así de raíz ese tipo de problemas que generan la ansiedad, ¿sí me explico? Creo que es muy importante como que no solamente hablarlo, sino que también, o sea, creerlo en tu interior, o sea, creerlo en tu mente, porque en la mente, o sea, la mente es muy poderosa, o sea, divaga demasiado y empiezas a pensar de maneras tanto positivas como negativas en diferentes cosas, o sea, en tu futuro, en ese tipo de cosas que te puede llevar a lugares, o sea, o muy buenos o muy malos, lamentablemente. Oye, y de este paso, o sea, para literal estamos como dando paso a paso como cómo salir de esto. O sea, uno de los ejemplos que puedes encontrar en la Biblia es Filipenses 4, del 8 al 9, que dice: finalmente, hermanos, lo que sea verdad, lo que sea honorable, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea encantador, lo que sea encomiable, si hay alguna excelencia, si hay algo digno de elogio, piensen en estas cosas. Lo que has aprendido, recibido, escuchado y visto en mí, practica estas cosas y el Dios de paz estará contigo. Bueno, está en otra versión, pero, o sea, es real. O sea, el literal primer paso es dejar todos esos pensamientos que tengas sobre ansiedad, sobre preocupaciones, déjalos a Dios y piensa en todo lo contrario. Sí, justo lo que yo leí ahorita para informarme del capítulo de hoy, decía justo eso, o sea, que muchas de las veces la economía, qué me va a pasar en mi futuro, qué carrera tengo que estudiar ahora, o qué voy a hacer después de terminar la carrera, qué pasa con mi trabajo, necesito buscar un nuevo trabajo, toda esa clase de problemas que a lo mejor muchos nos hemos enfrentado, o que muchos nos estamos enfrentando por la edad en la que estamos llegando, o sea, son claves para generar una ansiedad en nosotros. Y cuán importante es, lo que mencionando un poco les decía Jacobo, cuán poderosa es nuestra mente. Sí. Porque todo empieza como un pensamiento, sí, pero de acuerdo a lo que yo leía como investigación, después se transforma en algo físico, porque hasta tu cuerpo reacciona a eso desde un pensamiento. Y ahí hablaba de lo mencionaba Rudo, creo que yo lo mencioné al principio. O sea, el cuerpo mismo empieza a reaccionar, de que, no sé, empiezas a mover las piernas demasiado. Bueno, no sé si nos ha pasado a ti, a mí me ha pasado. Sí. A veces estás muy inquieto, no puedes estar, o sea, vaya la redundancia, quieto, o incluso decía, sudas frío, te empiezas a sentir como malestares, tu corazón palpita más fuerte. Y es que, o sea, lo hemos visto así como en Facebook o así, o en tipo páginas de internet sobre salud. O sea, que el estrés está comprobado que empieza a ocasionar cosas en el cuerpo, o sea, es como empieza a causar, no sé, comezón en las hormigueo en las manos, comezón de que tienes ciertas zonas rojas de tanto que te rascas. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas. O sea, empieza a ocasionar malestares en el cuerpo que se empiezan a notar. Y acabo de encontrar un texto que está demasiado bueno y se los voy a leer, que siento que va a liberar a ciertas personas de muchas cosas. Mateo 6:27 dice, en la nueva versión internacional, dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se afane,
o sea, podríamos decirlo de otra manera, o sea, ¿quién de ustedes, por muy ansioso que esté, puede añadir una sola hora al curso del día? Ush. O sea, por más afanado que estés, o por más ansioso que estés, o sea, el día no se va a hacer más largo, o tu problema no se va a resolver, ¿sí me explico? Sí. O sea, por más afanado que estés, es mejor, como lo mencionábamos, empezar a tomar acción sobre eso, empezar a hacer ese tipo de cosas que a lo mejor son muy pequeñas y a lo mejor incluso las puedes tomar como algo tonto, pero escribir alguna verdad, eso es como que Dios haya hablado tu vida. O sea, ese tipo de cosas, o sea, yo soy tu sustentador, ese tipo de cosas que vienen y te afectan en la mente, Sí, empezar a acordar raíces de la mente y a partir de ahí, o sea, ya, o sea, empezar a hacer raíces de verdad, ¿sabes cómo? Oye, de hecho, ahorita me acordé, tiene algo que ver con lo que estoy estudiando en mi especialidad en servicio, pero, o sea, es que estoy en administración de recursos humanos y de cierta forma, o sea, llevamos como visto el planear y organizar. Y son, aunque nuestra mente, digamos como son parecidos, son completamente distintos. El planear es pensar lo que quieres hacer, qué vas a hacer. Y el organizar es cómo lo vas a hacer. Entonces, en la ansiedad, o sea, nos quedamos en el pensar y no hacemos. O sea, no nos ponemos a organizar cómo lo voy a hacer. O sea, nos quedamos en el pensamiento y no hacemos nada. Y como en el texto que está súper bueno, o sea, no vamos a hacer nada pensando, porque la idea ahí se va a quedar y no vas a hacer nada. Sí, muy importante. Exacto. Sí. Aparte, Bueno, me gustaría comentar, o sea, que mucho de la respuesta al problema de la ansiedad, siento yo, que es también confiar. O sea, Sí. lo dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Exacto. Todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su hora. así es. O sea, todo eso que te causa esa ansiedad va a llegar tarde o temprano, si es el propósito de Dios. Y si llega, o sea, va a ser en el momento exacto. Deja de estar, como tú dices, deja de estarte afanando. Hay un texto que, déjame lo busco de voladita. Aquí lo tengo una imagen que va a salir porque solo fuente de vida. Oh my god. Sí, el texto es Mateo 6:34 y dice, según la nueva versión internacional: no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Uy. Ahora sí que, como dirían en Facebook, o sea, vive el día que tienes hoy. O sea, deja de estar pensando en el futuro, porque como lo dice nuestro pastor, o sea, el futuro no es seguro. Exacto. No sabemos si vamos a llegar a mañana. Y creo que es más importante, o sea, entregarle tus problemas a Dios, o sea, Exacto. Sí. Él es el que va a resolver todo, o sea, ese tipo de cosas que te están generando estrés Exacto. o ansiedad. Y siento que, pues, todo tiene mucho que ver, o sea, comunícalo, ¿sabes cómo? O sea, no me refiero a comunicarlo, o sea, no me refiero a comunicarlo solamente con personas, o sea, como con tus amigos o con algún tipo de ayuda, a lo mejor un psicólogo o ese tipo. Sí. O sea, que también ayuda, pero platícalo con Dios, ¿sabes cómo? O sea, Exacto. platícalo con Dios, búscalo en su palabra, ¿cómo se llama? Adora, o sea, alaba, busca su presencia y Él va a dar respuesta a ese tipo de cosas, Exacto. siento yo. De hecho, les digo que me ven una página, que aquí la tengo, que el siguiente paso es eso. Pero bueno, aquí como acercado a Dios es como orar, pide una oración, o sea, acércate a Dios en ese aspecto. Y, o sea, me gustaría decirles a las personas, o sea, porque lamentablemente hoy en día las personas que, o sea, padecen algo así, o también depresión o algo, o algún problema que va, o sea, que va al aspecto mental, tienen no miedo, sino como no quieren decírselos decirlo a las demás personas. Y es como decirles que, o sea, no tienes que quedar bien siempre, o sea, no está mal a veces sentirse mal. O sea, no está mal pasar por estos procesos porque te van a ayudar. No vas a terminar igual a como empezaste. Sí. O sea, y no está mal decirles a las personas que les tienes confianza que estás pasando por un momento difícil y que quisieras estar acompañado, porque probablemente solo tu mente va a ganar. Sí. Entonces, y sobre todo, como decía Jacob, hablarlo con Dios. O sea, ¿qué mejor que hablarlo con Dios? Que Él lo sabe todo, Él sabe cómo te sientes, Él te va a entender absolutamente todo y te va a dar la solución.
Hoy en la mañana estaba escuchando una prédica, bueno, un fragmento de una prédica del pastor Michael Todd en la iglesia Transformation Church, que se llama Welcome to the Deep, significa bienvenido a lo más profundo. Y luego él decía que, o sea, que en medio de la tormenta, o sea, Dios está ahí, ¿sabes cómo? Sí. A pesar de que tú no lo sientas y tú sientes que estás solo, o sea, Dios está ahí porque Dios quiere enseñarte algo a través de la tormenta, ¿sí me explico? Sí. Y siento que va muy de la mano con lo que mencionaba Ruth. O sea, adora a Dios en medio de lo que estás atravesando, porque en esa adoración Dios se va a glorificar, Dios se va a mostrar. En el plan que leímos, Rodillo, que ya se lo recomendamos, que también lo está leyendo, en ese plan me gusta chorros, que es el devocional, si no me equivoco, del día 5 o 6, uno de esos. Pero habla sobre Pablo y Silas cuando están encarcelados. Uy, sí. Y no me gusta una parte del plan que dice, ellos no adoraban a Dios para que se mostrara. O sea, Dios se mostró porque ellos adoraron a Dios. ¿Sí me explico? Sí. O sea, en medio de tu ansiedad, si adoras, si buscas a Dios, Dios se va a mostrar por tu adoración. Sí. O sea, por lo intenso de tu oración, Dios se va a mostrar y va a haber puertas que nadie haya abierto. O sea, te va a dar gracia para obtener el trabajo que estabas buscando, el ascenso que estabas buscando. O sea, Dios va a empezar a abrir puertas y se va a mostrar de una manera que ni vas a poder comprender, ¿sabes cómo? O sea, es que tal vez estás en el cepo y es de noche, pero no te queda más que cantar un poquito. Exacto. Y lo viene un terremoto inteligente. Uy. Qué importante es aferrarse a las promesas de Dios en estos casos, cuando la ansiedad te invade. Exacto. Sí, siento porque lo decía Abraham Pérez en una de sus predicaciones, o sea, lo que tú has planeado para tu vida no se compara en lo más mínimo a lo que Dios ha planeado con tu vida. Hay un canto que me gusta mucho que se llama Firm Foundation de Coy Carnes y Chandler Moore, que dice eso, o sea, Dios es mi ¿cómo se puede decir? Firme fundamento. Mi fundamento firme. O sea, en ese lugar donde vamos a estar bien apensados, ¿sabes cómo? O sea, el hecho de que estés atravesando por este tipo de cosas, o sea, no tiene nada de malo, o sea, todos atravesamos por esto, no estás, o sea, no es nada malo, o sea, tienes que aprender de esto. Sí. Y, o sea, como le decíamos, o sea, Dios se va a mostrar en ese tipo de cosas y va a ser el milagro que estás esperando. Siento que muchos jóvenes de hoy en día están lidiando con eso, porque esta sociedad, o sea, pone demasiada presión, es como demasiados estándares. ¿Sabes qué también siento yo? Que la verdad, o sea, y es estadísticamente comprobable, que la calidad de vida de hoy en día, o sea, aparte de que es una calidad de vida muy cara, o sea, trae consigo muchas cosas negativas. Que incluso yo una vez leí en Facebook que decían, o sea, es muy probable que generaciones futuras lleguen a tener mayores problemas, como lo decía Ruth, psicológicos, por todo el ambiente en el que se están desarrollando. Exacto. O sea, por cómo la sociedad está hoy en día. Sí. Oye, un ejemplo de eso, se hizo medio meme, pero es real, de que las películas de Disney ahorita ya no es de que la gente quiera tener un príncipe azul, quiera gobernar un reino, sino que quieren un perdón de su mamá, quieren tener, o sea, hacer lo que ellos quieren sentirse libres, o sea, todo ese tipo de cosas. Y es completamente cierto, o sea, el otro día, Jacobo medio se aburrió, pero vimos Red, y, o sea, y literal toda la película era eso, o sea, y yo me puse a pensar, si ya vieron Red me van a entender, pero, o sea, me puse a pensar que lamentablemente es muy común ver a muchas chicas, chicos que intentan, o sea, llenar las expectativas de alguien más cuando no debe ser así. Y toman esa presión de, o sea, intentar dar mayor de lo que deberías de dar, y ocurren ese tipo de problemas. Sí, siento que muchos de los jóvenes que están a lo mejor posiblemente escuchando esto están pasando por ese tipo de cosas, y, o sea, solamente queremos animarte, o sea, no está mal tener ansiedad y tener estrés por las cosas a lo mejor futuras. Exacto. Pero, o sea, lo que quiero decir es que no es el fin. No es el fin, exacto. Es la carrera. Oh my God. Sí. No es el destino, pues sí. Sí, o sea, no va a durar toda la vida. No va a durar toda la vida, y, o sea, es mucho mejor y más
llevadero, se podría decir, cuando le dejas tus cargas a Dios. O sea, Sí. a lo mejor lo repetimos mucho, pero Dios es la respuesta para ese tipo de cosas que estás atravesando. Exacto. Y pues sí, o sea, solamente, o sea, en lugar de preocuparte por llenar estándares de personas o familiares, preocúpate por llenar los estándares de Dios. O sea, que Dios no exige demasiado, o sea, solamente te exige, bueno, no te exige, sino que Él te pide, o sea, que lo alabes, o sea, que le entregues tu vida y Él va a hacer el resto, Exacto. literal. Dios solo pide un corazón dispuesto. Exacto. En la página que estaba leyendo usan una frase como muy llamativa, que dice, busca el trío de abogados, y luego decía que para poder combatir, o sea, tu ansiedad, busca un médico, un consejero y busca a tu pastor. Y la verdad es que es completamente cierto. O sea, sabemos que tomada de la mano de Dios, de su palabra, de todo eso, o sea, sales porque sales. Sí. O sea, y va a ser un proceso difícil, tal vez duradero, no lo sabemos, pero no va a durar para siempre. Y hay algo mucho mejor después de eso. Exacto. ¿Sabes que también quiero tocar un punto muy importante? De me lo recordó. Espera, antes de eso, solamente quiero decir que Dios posiblemente está usando esto para formar tu carácter para el Exacto. futuro. Exacto. A mí me gustaría comentarles algo que yo estaba leyendo, soluciones para este tipo de problemas, para la ansiedad. Y ahorita me acordé con lo que Rod mencionaba. Y ahí mencionaba que es muy bueno que acudamos a un terapeuta. Y ahí hacía mención, mire, déjame se los leo. Sí, o sea, hacía mención de que se le llama terapia cognitiva conductual. Sí. Que, bueno, total, investigué qué es eso. Pero, o sea, a lo que yo quiero ir es que nosotros como cristianos, nosotros tenemos a nuestro pastor, que es quien nos puede escuchar y nos puede apoyar y darnos soporte espiritual para este tipo de problemas. También tenemos amigos que nos pueden ayudar, aconsejarnos y darnos su punto de vista de lo que estamos viviendo. Pero también, como cristianos, quiero decirte, si es que tú tienes este pensamiento, no está mal si tú vas a terapia. Exacto. Los O tres sea, abogados. Si vas a terapia, o sea, o sea, yo he escuchado, porque personalmente yo no he ido, no lo he visto necesario, por eso no he ido. Pero, o sea, yo digo, a lo mejor hemos crecido con ese pensamiento de que ir a terapia no, y terapia no es buena y no sé qué. Que es para los locos. Ajá, que es para los locos, pero no, o sea, No. te puede ayudar mucho. Y no sé, o sea, a lo mejor alguien que tenga ahí alguna experiencia Sí. con un terapeuta nos puede dejar un comentario sobre eso. O recomendar a alguien. O recomendar a alguien, pero, o sea, cuán importante es que también acudas con alguien, con un especialista en tu problema. Exacto. Es que Es tiene que- la gente que aprender a que no había querido interrumpir porque tengo una idea diferente a la que ustedes tienen, a lo que han estado comentando. No tan diferente, pero un poco. Es que la ansiedad es normal hasta cierto punto. Sí, o sea, De hecho- no de hecho- podemos manejarla así de tiro como una enfermedad. De hecho, era lo que te iba a decir. De hecho, no viene como enfermedad, es un trastorno. No es una enfermedad, ajá, o sea, es ¿cómo se llama? La ansiedad es normal. Tú te preocupas, o sea, por ejemplo, tú como hombre, si yo terminaste la carrera y ya tienes novia y a lo mejor ya estás planeando casarte, te preocupas, ¿por qué? ¿Cómo voy a pagar la boda? ¿Cómo le voy a hacer cuando tengamos hijos? Lo piensas. Y más si no Pero tienes no- novia. No tienes La novia. ansiedad o la ansiedad mala Sí. llega cuando ya te obsesionas por eso y no puedes dejar de pensar en eso. Exacto. ¿Sí? O sea, cuando estás, híjole, no, y si nunca me caso, no me voy a casar. O sea, estás en eso y no dejas que sea un pensamiento solamente. Sí. Entonces, yo leía por ahí en un artículo que eso es, o sea, la ansiedad no es mala, es normal que te preocupes. Está bien que te preocupes, porque de hecho debes preocuparte. O sea, si no estudias, preocúpate porque debes de estudiar. No trabajas, preocúpate porque debes de trabajar. Sí, hay muchas cosas. No te cuidas o no te alimentas correctamente, preocúpate porque tienes que hacerlo. Sí, eso es normal. Pero luego llega la otra parte, que es cuando ya, o sea, el pensamiento, como ustedes decían, está en tu mente y no te deja. Vamos a poner un ejemplo bíblico. Por ejemplo, cuando Jacob dejó la casa porque Saúl lo quería matar. Jacob se fue por años y cuando Jacob regresa, ¿cuál era su pensamiento? Que Saúl se iba a vengar. Que Saúl se iba a vengar.
Y fue su pensamiento durante todo el tiempo que él duró en el desierto solo. Y fue su pensamiento cuando regresó hasta que lo encontró y por fin se pudieron perdonar. Pero imagínate tener un mismo pensamiento por años. Y resultó que no era lo que él estaba Y resultó que no. Que, o sea, al encontrarse se perdonaron. Era solo o sea, su fue un pensamiento, fue algo que ocupó su mente innecesariamente. Ganó más su mente. Ganó más la mente, ganó más el estar creando suposiciones, el estar suponiendo que Saúl lo iba a matar, que Saúl le iba a hacer algo, que Saúl iba a matar a toda su familia. O sea, era tanta la ansiedad que traía Jacob que no hubo cabida de otro pensamiento. Ahora, otra de las cosas también, que la ansiedad ya mala, cuando ya vienen otro tipo de pensamientos, porque luego ya, o sea, hay de pensamientos a pensamientos, luego ya hay otro tipo de pensamientos y ya esa es a causa del pecado. Ya esa definitivamente viene a causa del pecado. O sea, las personas que nos escuchan, ¿por qué nosotros recomendamos, o ustedes ahorita han estado hablando y diciendo de que ve con tu pastor y de que ora y de que acércate a Dios y déjale las cosas a Dios y manejamos mucho a Dios? ¿Por qué? Porque el que quita el pecado es Dios, ¿sí? Entonces, la ansiedad mala, la ansiedad que ahorita se está viviendo en nuestra sociedad, viene a causa del pecado. La gente, porque, o sea, no habíamos visto, y no significa que como en otras cosas, no se había visto y antes era como el bullying, antes era carrilla y ahora es bullying. No se veía tanto en los jóvenes, ¿sí? Más ahorita se ve mucho en los jóvenes, y hablo de edades, no de solteros. En los jóvenes de entre 13 a los 30 años, ¿sí? Que viven en ansiedad extrema. Pero lamentablemente muchas de las cosas es a causa del pecado. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo. A una pareja que se casó a los 17, se juntó a los 17 porque salió embarazada la chica. El chavo se la pasa pensando cómo va a pagar los pañales y la leche del bebé. ¿Por qué? Porque no sabe de dónde sacar, a lo mejor no trabaja. ¿Y cómo le hace? ¿Y a dónde la lleva? ¿Dónde se van a ir a vivir? Y su pensamiento es ese todos los días. Y todos los días. ¿Pero por qué vino? Por causa del pecado. Oye, porque no pudo esperar. Yo me acordaba mucho del plan que les hemos estado recomendando. Porque, o sea, yo me puse a pensar, o sea, el diablo espera que tu mente esté débil porque sabe que que ganando tu mente ya lo tiene absolutamente todo. Y luego me acordaba que en el plan que contábamos venía un ejemplo que era, o sea, la vida de Jesús, que el diablo va con Jesús y luego usa una frase bien chida que me encanta. O sea, intenta una vez entrar por su mente y Jesús lo reprende. Aquí no. Y luego dice en el plan como, y el diablo, o sea, ¿cómo era? Usa otra diferente técnica, mismo método. No, mismo método, diferente intento. Algo así, creo que sí. Mismo método, diferente intento. Y es completamente cierto, o sea, porque lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pero la mente, o sea, es muy poderosa. Entonces, llevado de la mano de lo que Gaby nos estaba comentando, es muy cierto que comenzando con el pecado, o sea, podemos llegar a este tipo de trastornos mentales, porque todo comenzó con un pensamiento. That's right. Y el diablo va a intentar como llegarte hacia eso, porque sabe que, o sea, la mente es muy poderosa. Y es que la ansiedad siempre va a brotar del pensamiento hacia lo físico. Sí. Siempre va a salir. Por ejemplo, vamos a un ejemplo bien así, yo ahorita lo estaba analizando. Jesús se puso ansioso por la muerte a la que se iba a enfrentar. ¿Y cómo nos damos cuenta? No, fíjense, no en el Monte de los Olivos cuando dice la Biblia que él sudaba con sangre. No, me voy a ir más atrás. Cuando Jesús empieza a hablar que él va a morir. Sí. Porque él jamás había hablado de su muerte. Él había hablado de que él estaba en el mundo para cumplir la voluntad del Padre. No le gustaba pensar en eso. Sí, no pensaba en eso. Pero hay un punto en el que se acerca el momento crucial de que él va a morir, porque siendo hijo de Dios lo sabía todas las cosas. Sí. Entonces llega un momento en el que él les empieza a platicar a los discípulos. ¿Saben qué? Este templo lo destruirán y en 3 días
empieza a pedir platicar ayuda, con los discípulos, a decírselos. Exacto. Porque mismo Jesús sabía que la mente es poderosa, ¿sí? Poderosa. Entonces él daba ahora sí que dio las alertas a los discípulos, más que nada por la salvación, ¿verdad? Por el plan que tenía, que era perfecto, pero es su forma humana de mostrar que también él estaba ansioso, ¿sí? Sí. Él tenía esa preocupación. Qué sorprendente es que, o sea, hasta en eso Dios nos dio ejemplos, ¿sabes? Sí. Cristo nos dejó ejemplo, o sea, ¿qué hizo Jesús antes de ir a la cruz? Se puso. Y, o sea, lo que decía, lo leíamos en el plan que están recomendando mucho. Empieza dando contextos bíblicos y científicos. Ujú. Sí. Y como lo leíamos al principio, o sea, la ciencia dice algo que tu cuerpo reacciona de cierta forma hacia la ansiedad. Ajá. Y la Biblia te lo está diciendo a través de la vida de Jesús. O sea, como tú le dijiste, él sudó sangre de tanto que sentía por lo que iba a De pasar. tanto pensar. Ajá, de Lo que tanto iba a pasar. pensar. Sí. Ajá. Bueno, yo creo que para ir concluyendo este capítulo, para no hacerlo tan largo, quisiera decir y no sé, como forma de motivar a los jóvenes o gente que nos está escuchando, es que muchas de las veces, o sea, que esto es normal y que muchas de las veces, o sea, Dios permite este tipo de cosas. Sí. Cuando Ron mencionaba ahorita la tentación de Jesús, me gusta porque en el capítulo 1 de Mateo 4, en el versículo 1, perdón, de Mateo 4 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Exacto. O sea, él te puso ahí. O sea, el diablo no se lo llevó y luego lo tentó, ¿sabes cómo? Exacto. O sea, el mismo Espíritu permitió que Jesús fuera tentado, ¿sabes cómo? Entonces a lo mejor Dios está permitiendo que tú estés pasando por esta crisis de ansiedad porque quiere sacar lo mejor de ti. Exacto. Entonces te animo a que no te agüites y que sepas que no estás solo. No estás solo, Dios está contigo, y aparte sé que estás en una iglesia en la que el grupo de jóvenes te puede apoyar en ese tipo de cosas también. Exacto. Sí. Y si no, Sí. aquí andamos. Y si no, aquí andamos. Sí, a manera de así como para ir cerrando, ajá, Dinámica. yo tengo por aquí unas cosillas así rapiditas. Ujú. Vamos a suponer, tienes o has sufrido o estás en una relación rota que te crea ansiedad, vas a intentar hacer las paces. 2 Corintios 13 de 11. El miedo a lo desconocido te produce ansiedad, vas a acudir a Dios que todo lo sabe y lo controla todo. Salmo 68:20. Te voy dando citas para que lo busques. Las circunstancias abrumadoras te causan ansiedad, ten fe en Dios. Según Mateo 8:23 al 27, cuando los discípulos se angustiaron en una tormenta, Jesús primero reprendió su falta de fe y luego reprendió el viento y las olas. ¿Sí? Mientras estemos con Jesús no tenemos nada que temer. Esa es la ventaja, porque nosotros como cristianos siempre a cualquiera de nuestros problemas, la gente a lo mejor hasta pues lo toma de burla, no contra nosotros, porque nosotros siempre recurrimos a Jesús. Dice su palabra: poned primeramente a Dios y todas estas cosas serán añadidas, ¿sí? Entonces, tú quieres paz en tu vida, paz en tu mente, pon primero a Dios en tu vida. Entonces, y en tu mente, para que entonces no haya esta ansiedad mala de la que estamos platicando. Sí. Y por último, Filipenses 4 del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, como lo dijeron, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Exacto. Así es. Qué manera de Qué terminar manera este de episodio. terminar. Te voy a leer Isaías 41:10. No temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí. Yo siempre estoy para ti. Exacto. Con esto cerramos el capítulo de hoy. No sin antes recordarte que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Antes de que te vayas a las redes sociales, sin antes recordar, como ustedes ya lo dijeron, y aunque lo dijimos muchas veces, acude con un consejero, acude con ese mejor amigo, con tu pastor, con Dios, con tu pastoral de jóvenes, a lo mejor con tu líder de jóvenes, sí. esa persona en la que tengas confianza, ¿sí? Y exponlo para poder orar por ti. Sí. Y si conocen a alguien que sea psicólogo o que sea terapeuta, Qué mejor. déjenoslo aquí para saber, Las demás ¿verdad? personas. Sí, eso es muy bueno, no tiene nada de malo. Ser Exacto. cristianos, creer en Dios no significa que no podemos hacer uso de la ciencia médica. Si Dios, Así es. si Jesús pasó por eso, nosotros también. Nosotros también, somos humanos. O sea Sí. que, ahora sí, con las redes sociales.
Sin más que decir, te dejamos, no sin antes decirte y recordarte que nos sigues en nuestras redes sociales, en Vida Podcast, en Instagram, Templo Jesús la Fuente de Vida, en Facebook, en Spotify como Vida Podcast. Déjanos un rating, déjanos ahí una calificación, ayúdanos. En TikTok estamos como Jesús la Fuente de Vida, Jesús Fuente de Vida. Búsquenos también, estamos subiendo reels de este podcast y de algunas predicaciones de nuestra iglesia. Así es. Sin más que decir, nos despedimos. Y síguenos en nuestras redes sociales. Me encuentras también en Instagram como Saúl-Ramírez777. A mí como Jacobo-RMZ777. A mí como Gaby-R0624. Y a mí como Ruth-Ramírez7. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.